Trilogía Dominical, predicación de Fray Edwin Yamil Orduña González, de la Orden de Predicadores. Un feliz domingo, mi querida familia. Durante estos últimos domingos, el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que hemos venido reflexionando, nos ha insistido en la práctica de la oración. Vimos, por ejemplo, cómo aquella mujer el domingo pasado insistía y mostraba lo importante de una oración perseverante. Hoy nos vamos a detener en otra particularidad de la oración. La oración ha de ser humilde. Los invito a revisar hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Un relato de un fariseo y un publicano. Un relato en el que es bueno e importante ver cuál está siendo nuestra postura en la oración delante de Dios. ¿Acaso es una postura de soberbia, de enaltecimiento, de arrogancia? Pues prefiramos y apostémosle sobre todo por la humildad, por la sencillez. Destaquemos tres palabras. 1. Arrogancia. Esta primera actitud que reconocemos en el Evangelio proviene del fariseo, que en su traducción del hebreo al español significa separado o segregado. Precisamente este grupo social religioso de la época de Jesús se segregó, se separó del resto del pueblo de Israel con una finalidad, y era observar estrictamente la ley, esa ley mosaica. Y como se ve en el Evangelio, los fariseos estaban convencidos mucho de que ellos alcanzaban el perdón de Dios y la salvación mediante una minuciosa observancia de la ley y de todas las normas y prescripciones que de esa misma ley se derivan. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana llevamos una oración y una vida sobre todo arrogante y fariseica? ¿Cuántos, creyéndonos superiores a los demás por el cumplimiento escrupuloso de muchas normas, hemos dejado lo particular, lo fundamental, lo que es el amor como cumplimiento de única norma de vida? Que no nos gane la arrogancia. 2. Humildad. La humildad es andar en la verdad. Partamos de ello. Y entonces, en atención a esa actitud, lo que el fariseo hace de alguna manera es reconocer una verdad. Digamos, lo que no tendría por qué él estar mintiendo. Si vemos que él dice, bueno, yo hago ayuno, yo doy el diezmo, yo de alguna manera no estoy fallando. Pero sí que hay un fallo en su oración. Y ese fallo es que no reconoce toda la verdad. Y si decimos que la humildad es caminar en la verdad, eso es lo que le está haciendo falta a nuestro querido fariseo. No está en toda la verdad. Y esa toda la verdad se comprende en decir, y necesito de ti, Dios, que es un gesto de humildad. Claro, él cumplía, él hacía la oración, él tenía en estricto rigor la ley, pero no quiso reconocer que le hacía falta a Dios, que necesitaba de Dios. Solamente un corazón humilde es capaz de andar en toda la verdad y sobre todo de reconocer con humildad, con sencillez, que necesita de la misericordia de Dios, que necesita de la compañía de Dios, que en su vida siempre va a estar presente primero Dios. Procuremos entonces con humildad, y la humildad sobre todo, para llegar a la verdad plena, a esa verdad que nos ayuda a validar la oración y sobre todo la vida cristiana. 3. Conocimiento propio. La arrogancia y la humildad dependen del conocimiento. Digamos, cada vez que yo me reconozco más, de alguna manera soy capaz de, tanto en el plano psicológico como en el plano espiritual, de empezar a conocerme, de empezar a destacar en mí cierto tipo de actitudes. Y entonces únicamente se puede crecer a partir del reconocimiento y de la aceptación de la propia verdad. Como concluye aquella parábola, pues esa verdad nos lleva a la reconciliación. Esa verdad nos lleva y nos permite sobre todo el comprender que necesitamos de Dios. Si nosotros no nos conocemos nosotros mismos, y si simplemente decimos, no, yo lo puedo todo, no necesito de ti, nos va a ganar la arrogancia. Pero si nosotros, conociendo nuestras fragilidades, conociendo nuestras debilidades, nuestro lado flaco, como se dice comúnmente, reconocemos de esa manera
humilde que necesitamos siempre de Dios. No vale la pena seguir juzgar o desacreditar con nuestra vida y con nuestra oración al estilo fariseo a los demás para ganar exaltación, para ganar reconocimiento. Más bien, seamos humildes, seamos sencillos y apelemos siempre a la misericordia de Dios que nos acompaña. Un abrazo, que esta semana podamos nosotros conocernos un poco más y en ese conocimiento apostarle a la humildad y a la sencillez. Feliz domingo y que el Señor nos bendiga.